A partir de este momento, se compartirá una enseñanza bíblica a cargo de los pastores y salmistas Ángel Ramón y Melanie de Ferreira, junto a sus colaboradores del ministerio Somos de Yeshua El Salvador. No te lo pierdas, porque la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Te damos gracias, Padre Celestial, por este día. Gracias, Padre Celestial, por este día. Te damos gracias porque enviaste a tu Hijo amado. Gracias porque enviaste a tu Hijo amado. Gracias, Yeshua, Señor y Salvador. Gracias, Yeshua, Señor y Salvador. Por haber dado la vida por nosotros. Por haber dado la vida por nosotros. Y enviarnos el Consolador. Y enviarnos el Espíritu Santo. El Espíritu Santo. El Espíritu de verdad. El Espíritu de verdad. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Espíritu Santo. Por sellarnos para vida eterna. Por sellarnos para vida eterna. Y recordarnos toda la palabra de nuestro Señor. De nuestro Señor. Amén. Amén. Que sea de bendiciones, queridos hermanos, para todos vosotros. Con el himno de Aleluya vamos a estar compartiendo esta palabra de nuestro Señor. Yo le voy a pedir a mi querido que un segundito nada más. Hoy la consigna para este día es ¿por qué me levanto y ando? ¿Qué nos dice la palabra del Señor? Una de las respuestas, porque hay respuestas varias, en Hechos capítulo 3. Vamos a ir a Hechos capítulo 3. Y vamos a estar leyendo desde el versículo 1 al 6. Dice así la palabra del Señor en nombre de Yeshua. Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, esto es las 3 de la tarde, 15 horas, la hora de la oración. Y ha traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día a la puerta del templo que se llama La Hermosa, para que pidiese limosna de lo que entraban en el templo. Cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, le rogaban que le diesen limosna. Pedro, con Juan, fijando en él los ojos, le dijo: míranos. Entonces él les estuvo atento, esperando recibir de ellos algo. Mas Pedro dijo: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Yeshua el Salvador, aquí conocemos como Cristo Jesús de Nazaret, levántate y anda. Es palabra del Señor y damos gloria a su palabra. Muy bien, queridos hermanos, ¿qué estamos viendo acá? Estamos escuchando esta palabra en el enfoque espiritual. Es un enfoque espiritual en donde el Espíritu Santo de Dios nos está hablando a todos de algo que es muy importante para aquellas personas que se sienten que por algún motivo están por el suelo. ¿Por qué por el suelo? Ahora lo vamos a explicar. Primeramente, para ir al desarrollo de la enseñanza, nosotros vamos a hacer nuestra enseñanza va con una homilética, que significa, conocido como un sermón, que venía a ser una cronología bíblica. La homilética es una rama de la teología pastoral, la cual se encarga del estudio del sermón o discurso religioso. Trata de manera principal el tema de la enseñanza. Entonces, ¿cuál es el tema del día de hoy, queridos hermanos? El tema de la enseñanza del día de hoy es ¿por qué me levanto y ando? ¿Sí? Una persona puede decir: yo me levanto y ando porque tengo pie, o yo me levanto y ando porque tengo fuerzas para levantarme y andar. La persona que no cree en el Señor se levanta todos los días y anda. Entonces podemos hacer hincapié de muchas cosas en el tema me levanto y ando. Pero,
¿qué significa la palabra levántate? Bueno, levántate, hay muchas indicaciones, pero una de las cosas que puede indicar es, número uno, dejar de estar por el suelo. Dejar de estar por el suelo. Número dos, esto viene del griego, que significa resucitar o despertar. En Juan capítulo 11, vemos al Señor que le dice, ¿a quién? Le dice a alguien que estaba muerto, que es conocido ¿por quién es conocido? ¿Quién estaba muerto? Lázaro, ¿verdad? Estaba Marta, Lázaro, la escena, y se levanta y le hace andar. O sea, pero hay personas que están muertas estando vivos, y hay personas que están por el suelo. Entonces, digan conmigo, cuando alguien te dice, levántate, levántate, es porque estamos por el suelo. es porque estamos por el suelo. O sea, lo contrario de levántate es estar tirado. O sea, yo veo algo en el suelo y lo levanto. Si yo veo a un hermano, una hermana, un pastor, a alguien tirado, levántate, hermano. Digan conmigo, lo que el Señor nos está queriendo decir en este día, Lo que el Señor nos está queriendo decir en este día, levántate levántate y anda. y anda. Entonces, ¿por qué me levanto y ando? Acá vemos que la palabra dice muy claritamente, en Hechos 3:6 dice, mas Pedro dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te lo doy. Miren esto. No tengo plata ni oro, pero lo que tengo te lo doy. ¿Sí? Ustedes siempre, yo voy a contratar personas para que me miren. No se preocupen por leer, porque yo voy a dar la explicación de todo esto, ¿sí? Quiero que prestemos atención acá en esta área. Pero lo que tengo te lo doy. ¿Pero qué es lo que no tenía Pedro? ¿Qué es lo que dice que no tenía? Oro ni plata. No tenía plata ni oro. Así él lo dice. Pero muchas veces, y acá viene la parte, vamos a una iglesia que está bendecida. ¿Por qué está bendecida? Porque el pastor está bendecido. ¿Cómo que está bendecido? Sí. Tiene una terrible 4x4, esa es la casa que tiene. Digan conmigo, no había sabido ser tan así. No había sabido ser tan Dele así. para que ella diga, porque usted sé que no va a decir nunca. No había sabido ser tan así. No había sabido ser tan así. O sea, en el reino de Dios, digamos, en el reino El de reino de Dios Dios no es lo que tiene el pastor no es lo que tiene el pastor en bienes, en bienes, sino lo que tiene sino lo que tiene en poder de Dios, en poder de Dios, el Espíritu Santo, el Espíritu Santo, la palabra, la palabra, algo que desata con su boca. algo que desata en su boca. Pedro desató Pedro desató en el nombre de Yeshua, en el nombre de Jesús, Señor y Salvador, Señor y Salvador, levántate levántate y anda. y anda. Queridos hermanos, no tengo plata ni oro, pero a todos los que están escuchando, que se sienten que por algún motivo están por el suelo, en el nombre de Yeshua, Señor y Salvador, a quien todos conocemos como Cristo Jesús de Nazaret, levántate y anda. Amén. Quiero que vaya particularmente a Juan 14, mi esposa, así, particular, no desde ahí, sino particular. Cuando digo particular es porque algo está marcando el espíritu. Juan 14 va a ir. Miren esto. ¿Por qué me levanto y ando? Digan conmigo, porque alguien que es enviado de parte de Dios, que es enviado de parte de Dios, declara que me tengo que levantar y andar. Amén. Entonces, en el término espiritual, lo que la Biblia nos está diciendo, y ha sido un enfoque espiritual en el espíritu, es que nos activemos, que nos levantemos, ya sea en el área, si estás en problema de salud, problema matrimonial, problema financiero, o estás postrado literal o postrado espiritual. Solamente Dios sabe cómo está la persona que en este momento está escuchando. Y sé que hay personas que están escuchando que se encuentran en este estado, que están por el suelo. ¿En qué área?
en la área de la familia, en el área de la finanza, en la área del amor, tanto que hablan del amor en este día. Hay muchas áreas en las cuales muchas veces se encuentra uno por el suelo. Pero si alguien toma la palabra y alguien que está trabajando para Dios, como Pedro trabajaba para Dios y yo trabajo para Dios, porque el que no está conmigo está contra mí, dijo el Señor, pero el que está conmigo por mí es decir, yo lo respaldo. Amén. Está respaldando lo que se está declarando. Amén. Yo no estoy declarando por mi boca lo que declaro. Es palabra de Dios en el nombre de Yeshua. Hoy el que Amén. cree se levanta y va a andar. Amén. Digan conmigo, va a andar en la salud bien. Va a andar en la salud va a andar bien. en la finanza Va a andar bien. en la finanza Va a haber bien. una restauración. Va a haber una restauración Para aquellos que para tienen aquellos ministerios, en ministerio. se van a levantar. Se van a levantar. Para aquellas personas que se están congregando. Para aquellas personas que se y están que congregando, sienten Y que que siempre todo sigue sienten igual. que todo sigue igual, ahora cambia todo. ahora cambia todo. El Señor nos levanta. El Señor nos levanta, Porque se está usando. nos está usando, Se está usando. está usando El nombre sobre todo nombre. El nombre sobre todo Miren lo que nombre. dice el versículo 3. Escuchen lo que dice. Miren y vean, porque acá estamos con cámara. El versículo 13 al 14 de Juan 14. Vemos el por qué el apóstol Pedro dijo lo que dijo. Digan conmigo, sabían lo que hacían. Sabían lo que hacían. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Ahora, ¿qué dice el versículo 13 y 14? Y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre lo haré, Ajá. para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. ¿Y en el nombre de quién estaba pidiendo Pedro acá? De Jesús. Entonces, digan, lo que está haciendo Pedro Lo que está ¿Qué haciendo hace Pedro? Pedro es usar el poder es usar el poder que le da Dios. que le da Dios. Está en Juan 14, ¿verdad? Ah, bueno, a ver qué poder usaba. ¿Qué dice el versículo 12? Miren lo que dice, escuchen lo que dice. Escúchame tú. De Ay, cierto, tú, de escúchame. cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Ah. Dice, de cierto os digo, El que en mí cree, las obras... las obras. ¿Qué está haciendo Pedro acá con Juan, con este paralítico? Está haciendo una obra, diga conmigo, una obra. Una obra, Diga, pastor, pastor, y hay muchas obras más y hay muchas obras más. que en Sí, hay este muchas momento obras En más. este Que en momento este momento se está haciendo. que se está haciendo. Hay gente Amén. que estaba paralizada, Hay gente que estaba Hay gente que estaba paralizada que hoy se levanta y hoy se levanta y anda. Y y anda. Denle la gloria Amén. al Señor. Denle la gloria al Señor, porque así va a ser en el nombre de Yeshua, Señor y Salvador. Amén. Queridos hermanos, Gracias, Señor. Como esto queda registrado en las redes, la gente que escuche, tranquilo, porque muchos llegan momentos que están solos de noche y escuchan, se van a levantar. Amén. Se van a dar cuenta que hay un poder sobrenatural de parte de Dios. Creo que está sonando el teléfono. Bueno, Oisa. Hay algo sobrenatural de parte de Dios que va a hacer que trabajen las personas. Y se van a levantar y van a andar. Y alguien te va a preguntar, che, ¿cómo se te ve bien en esta área, en aquella área que está? Y sí, porque se declaró en el nombre de, sobre todo nombre, que me tenía que levantar y andar. Amén. Ah, ¿por eso te levantás y andás? Sí, vos te levantás y andás por tu fuerza. Pero hay personas que se levantan y andan por el poder de Dios. Amén. Escuchen esto. Escúchame tú. ¿Cómo va la antena por ahí? Está soltando palabra de bendición, pastor, la antena de la predicadora. Amén. Y Isaías ahí está soltando un ruidaje, no importa. Escuchen esto, escúchame tú. Prestemos atención acá a un detalle. Vemos entonces que la palabra del Señor nos está haciendo hincapié que este hombre estaba paralítico y hacía mucho tiempo que estaba en ese estado. Digan conmigo, hay muchas personas Hay muchas personas que se acostumbran que se acostumbran a estar paralizados, a estar paralizados, pero están mendigando pero están mendigando limosna. limosna. ¿Qué dice que esperaba este paralítico? Limona. Esperaba limosna. Limosna. O sea, la persona que está paralizada espiritualmente está esperando que otro le ayude. Diga conmigo, es dependiente. Es dependiente. Pero el Señor te dice, Pero el Señor te dice, levántate y anda. levántate y Gloria al anda. Señor. Nada, basta ya de...
escuchen esto, queridos hermanos, porque el Espíritu empieza a trabajar. Miren esto, escuchen esto. El Espíritu Santo va a trabajar, querido, ten fe. Dígame, pero hay un problema ahora. Pero hay un problema ahora. No para Pedro, No para Pedro, para el paralítico. para el paralítico. Ahora digan, según el paralítico. Según el paralítico. Ahora no sé por qué. Porque hay personas que Dios levanta y se activan y empiezan a emprender. Pero hay paralíticos que dicen, uy, ¿y ahora qué hago? ¿Por qué qué hago? Porque la persona está paralítica, diga conmigo, estaba cómodo. Estaba cómodo Porque le daban limosna. porque le daba limosna. Pero ahora Pero ahora va a depender va a depender de su trabajo, de su trabajo, no de mendigar. no de mendigar. O sea, cuando Dios te levanta, no te levanta para que mendigues. Dios te levanta para que te actives. Amén. Cuando hace la parábola de los talentos, 5, 2 y 1, al que más se esforzó, más le dio. A este he levantado, no nos dice la Biblia de qué pasó después, pero sí nos dice que le empezaron a los fariseos a perseguir, como le pasó al Señor, a Pedro y a José, a Pedro y a Juan. Pero ¿qué vemos? Que muchas personas, cuando ya son bendecidos de parte de Dios, de repente estaban acostumbrados a que les den limosnas y no se activan. Digan conmigo, pero ahora estamos orando Estamos para orando que la persona que se levanta para la persona que se levanta en el nombre de Yeshua se active y ande. y ande. Entonces, Dios quiere que las personas que cuando, miren esto, cuando el Señor visitó a Pedro, ¿quién estaba enferma? Su suegra. ¿Y qué hizo la suegra cuando la sanó el Señor? Se levantó ¿Y qué hizo? y anduvo. Y anduvo y le sirvió al Señor, dice. Le sirvió al Señor. Señor. O sea, Dios no te va a levantar para que pierdas el tiempo. Hay muchas personas que son levantadas por Dios y están perdiendo el tiempo. ¿Cómo se pierde el tiempo, pastor? Puedes perder el tiempo viendo, un ejemplo, novelas o mucha tele. Algunos veo que muchos están enganchados con programas televisivos que no dan ni nombre. O como nos enganchamos en ciertas áreas que no son las cosas de Dios. Entonces, pero si Dios te dice, pero yo te levanté para que me sirvas. Pero la persona está activada en otras áreas. Eso significa que es peligroso porque puede volver a caer. Ahora lo vamos a ver más adelante donde está todo eso. Entonces, para ver qué estaba haciendo, digamos así, Pedro estaba haciendo lo que aprendió del Señor. Lo que aprendió del Por Señor. eso hemos visto que mi esposa dijo Juan 14, 12, harán las obras que yo hago y mayores harán porque yo tengo que ir al Padre. Amén. Eso estamos haciendo en este momento. Amén. Amén. Entonces, en el ministerio de trabajo, en mi ministerio, estamos trabajando en esa área. Amén. Hay personas que fueron con estos problemas y se levantaron y andaron y tienen que andar. Y cuando se están queriendo caer, nuevamente, ¿qué se le dice? En el nombre de Yeshua, Señor y Salvador, levántate y anda, hermano. Levántate y anda. Vamos a ir al desarrollo de esta enseñanza que sea de muchas bendiciones para todos nosotros, como siempre os digo. ¿Están preparados para más? Amén. Amén. Sí. Le voy a pedir a mi querida esposa que vaya rápidamente a Juan capítulo 5. En Juan capítulo 5, lo voy a poner en contexto, nos encontramos con una popular escena de la piscina de Bethesda, ¿verdad? En el cual también había muchos enfermos, pero también ¿qué había? Un paralítico. Ahí vamos a ver este paralítico. Pero hoy vamos a aprender algo. Estamos viendo que el paralítico que estaba junto al templo representa también a personas que se van a la iglesia porque este estaba pidiendo limonas en el templo. Sí. Vemos personas que van a la iglesia con otros intereses, pero aún así estando por la parte de afuera del templo, le levanta a Dios a través de Pedro, pero luego cuando seguimos leyendo dice que entró al templo y alabó al Señor. Y decimos, amén. Amén. Entonces, ya el Señor te levanta no para que te quedes afuera, sino para que entres a formar parte del cuerpo y alabes a nuestro Señor y Salvador. Amén. Por supuesto, se levantaron enemigos contra Pedro, como en este tiempo se levantan los que hablan mal de los pastores. Me gustaría conocer un pastor que alguien nunca haya hablado nada mal de él. Siempre va a haber y no hay que preocuparse porque la Escritura nos dice que va a pasar eso.
Yo acá puedo poner un ejemplo. Por ejemplo, vemos, ya está en Juan capítulo 5 mi esposa, ¿verdad? Que cuando habla en el versículo, en el contexto, ya en el Hecho 2 era Pentecostés, recién estaba empezando el ministerio Pedro, no tengo plata ni oro, dice. Y uno, diga conmigo, ¿habrá tenido problema Pedro? Habrá tenido problema Y Pedro. Juan también. Y Juan también. Diga conmigo, ¿cómo mantenía la casa? Digan, ¿Cómo mantenía la casa? ¿saben los problemas que yo como pastor tengo y seguro muchos pastores? A mí, por ejemplo, de las mismas, el entorno de mi familia me trata de vago a mí. O sea, yo trabajo particular, pero aún así sos un vago. Porque se dedica a trabajar para Dios, es tildado como un vago. Es más, dice el Estado, eso quieren sacar plata a la gente. E incluso hay compañeros de colegas de pastores que salen a hablar, sumado a eso encima. Para que se cumpla la escritura, que si el Señor, la misma familia, le decía a Belcebú. Vemos que en Juan capítulo 13 tenía un tesorero el Señor, que era ¿quién? Judas. Pero aún así le criticaban. Al Señor, no a Judas. Entonces siempre vamos a ver que Pedro, por ejemplo, que es un hombre que la empresa de él era la pesca. Pero cuando se dedica a trabajar para Dios, ya tenía que dejar la pesca. Entonces, ¿qué vemos en Juan capítulo 21? Cuando ya resucitó el Señor, se le vuelve a aparecer de nuevo porque no estaba entendiendo el mensaje y se van a pescar. ¿Y a quién llevó? A toda, usted tiene cuando trabaja tiene un grupo de personas que lleva a trabajar. Bueno, se llevó a trabajar a todos sus compañeros. A quienes le había dicho, figuran los nombres, que eran apóstoles también, vayan y sean pescadores de hombres. Pero como era el líder, los llevó a pescar. ¿Qué le estaba pasando? Diga, le estaba apretando el zapato. Le estaba apretando el zapato. Digan, si tenía un programa radial Pedro en ese tiempo, Si tenía un programa radial Pedro en ese no tiempo, iba a tener para pagar no iba a tener para pagar por su poca fe, por su poca fe. porque Dios provee. Porque Dios provee. Amén. ¿Saben por qué se dejan de hacer muchos programas, no tan solo acá, radiales en muchos lugares? Por problemas financieros. Pero uno de los peores problemas es la poca fe. Amén. Hay conversaciones matrimoniales de distintos tipos de matrimonio. Yo tengo mi esposa y también tenemos conversaciones. Che, ¿cómo hacemos para llegar a fin de mes con temas de también sumado a eso? Digan conmigo, cuando se siembra para la obra, Cuando se siembra para la obra, estamos acumulando tesoros en los cielos. estamos acumulando tesoros en los Diga, cielos. nunca es en vano Nunca es en vano sembrar para Dios. sembrar para Dios. Amén. Y hemos Amén. visto que hay hermanos que, nombre que siempre me olvido yo, que son los patrocinadores. Los patrocinadores son levantados, Dios les toca el corazón porque sabe que se está sembrando para la obra, colaboran. Amén. Por eso nosotros siempre damos los pastores, nuestro código alias, que somos de Yeshua, es nuestro código alias para los que siembran, para que se pueda llevar más la palabra. O sea, así como estamos por aún más, hay más proyectos, no nos tenemos que quedar, vamos a la radio nada más, hay más proyectos. Yo tengo otros proyectos, hay más proyectos. Amén. Pero si no tenés plata ni oro, pastor, digan conmigo, está escrito Está escrito en Ageo 2:8. Ageo El 2:8. Señor dijo, mía es la plata. El Señor dijo, Mía mía la es el oro. plata, mía es el oro. Mía O sea, es el el oro. Señor puede hacer como Él quiere, cuando quiere, a quien quiere, pero según la capacidad. Entonces, si no estamos capacitados, primero nos voy probando hasta que los que son fieles en lo poco, Lo mucho que- nos va a poner en lo mucho. Amén. Amén, queridos hermanos. Amén. Entonces entra el tema en los pastores, de los pastores que están arrancando, que no tienen ni a veces ni para pagar el alquiler de la iglesia, y entran en esa lucha, pero hay algo que tienen que saber los hermanos que tienen. No te fijes en estos pastores, al contrario, tenés que colaborar, ayudar a esos pastores, orar por esos pastores, porque han decidido trabajar para Dios. Y son portadores, digan conmigo, son portadores Son portadores de la gloria de Dios. de la gloria de Para Dios. sanar a los enfermos. Para sanar a los enfermos. Para levantar por el el que está suelo. por el suelo. Amén. Porque Amén. todo eso está escrito. Amén. En Juan 17 ya dice, la gloria que tú me diste, Padre, doy a ellos. O sea, ustedes, las obras que yo hago van a salir a hacer también ustedes. Repetimos de nuevo Amén. Juan 14:2. Pero acá vemos esta escena con este paralítico. Empieza el versículo 6 al 8 diciendo así. Le voy a pedir a mi querida esposa que lea el versículo 6 al 8.
Cuando Yeshua lo vio acostado al y paralítico, supo que llevaba ya mucho tiempo así, le le dijo, dijo, ¿quieres ser sano? Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua, y entre tanto que voy, otro desciende antes que yo. Yeshua dijo, levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo. amén. Acá vamos, es muy fuerte esta parte. Cuando empiezan los primeros textos, ¿cuántos pórticos tenía la entrada? 5. Diga conmigo, el Señor te está marcando El Señor te está marcando que cuando te levante, que cuando te levantes tenés 5 puertas tenés 5 puertas para elegir para elegir por dónde podés salir por dónde podés salir en victoria. En en victoria. Denle la gloria victoria. al Señor. Amén. Vas a salir en victoria caminando, pero ¿en medio de quién salió en victoria? En medio de multitudes de enfermos. Pero ¿qué pasaba con la multitud de estos enfermos? Estaban en idolatría ¿con quién? Con la piscina de Bethesda. Ya habían idolatrado esa área. Tenían una idolatría por eso. Este hombre le dice al Señor, cuando él dice, no es que hizo un gran escándalo el Señor. Muchas veces vamos a la iglesia y queremos que el pastor grite. Y el Señor, cuando quiere sanar a alguien, solamente dice, ¿quieres ser sano? Amén. Y dicen de signo de pregunta, ¿querés ser sano? Amén. No vemos mucho criterio ahí, ¿verdad? No. Ah. Y le contesta el tipo. Diga conmigo, este hombre no conocía al Señor. Este hombre no conocía al Señor. En este momento En En este este momento momento hay personas hay hay personas que sin conocer al Señor que sin conocer al Señor van a ser sanos. van van a a ser ser Se sanos. van a Amén. levantar Se van a levantar y van a andar. y Denle van la a gloria al andar. Señor. Amén. Porque hay gente que está escuchando la radio que no conoce al Señor. Este hombre después más adelante le preguntaron, ¿y quién te sanó? No sé, dice. Lo único que sé es que me dijo, levántate y anda. Hasta que se le aparece el Señor y se da cuenta que es Yeshua, que es Jesús. Pero el Señor, ¿qué le dijo más adelante? Mira que fuiste sanado. Trata de activarte hacia tu vida. No vaya a ser que te venga algo peor, le dice más adelante. Eso representa que muchos somos sanados y andamos, a veces somos sanados en vez de activar para estar bien con Dios y con nuestro trabajo, andamos en murmuraciones. Por culpa de este hombre empezaron a perseguir al Señor, porque este es el que le mandó al frente al Señor con los fariseos. Todo eso está en el contexto de todo el capítulo 5. Por eso el Señor le amenaza, le dice, mirá que fuiste sanado, no vayas y que te venga algo peor. Y yo como pastor he conocido personas que fueron sanadas y que después se metieron en cosas que no se tienen que meter y volvieron a un estado peor de postración. Pero la parte que nos interesa es la parte cuando el Señor dice, levántate y anda. Escuchen esto. La Biblia nos dice en el versículo 6, cuando Yeshua le vio acostado, estaba por el suelo el hombre, dice que supo que llevaba ahí, digan conmigo, mucho tiempo. mucho tiempo. En el versículo anterior dice que 38 años estaba así. 38 años, hermano. Digan conmigo, nuestro Señor y Salvador Nuestro Señor y Salvador siempre ve siempre la perseverancia. ve la perseverancia. No se preocupen por Isaías, ¿eh? No. Siempre ve la perseverancia. perseverancia. ¿Qué es lo que estaba viendo en este hombre? Perseverancia. Supo que llevaba mucho tiempo. El Señor se admira grandemente de este hombre. Cuando dice que había multitud de enfermos, los sanó solamente a él. Pero vio la perseverancia que tenía. La pregunta es, nosotros que estamos con el Señor, ¿somos perseverantes? Esa es una buena pregunta. ¿Estamos siendo perseverantes? Esa es la pregunta para muchos que están desmayando. ¿Qué significa? Están abandonando. Creo que el título de la prédica va a ser Los gritos de Isaías.
pero que sean Cristo de gloria, Señor, que se levanten y anden todos. Amén. Entonces, ¿qué vemos acá? Le responde el versículo 7. No tengo quien me meta. O sea, el hombre no tenía quien, nadie, o sea, estaba más solo que Kung Fu. Y uno se pregunta, ¿y cómo hacía para llegar ahí todos los días? ¿Cómo puede ser que esta persona se iba a congregar en medio de todos los enfermos, arrastrándose 38 años, y muchos que podemos caminar no nos congregamos en la iglesia donde sabemos que el Señor te puede decir, levántate, ande cuando estamos en la presencia? Pero acá me muestra el Señor que el Señor te puede levantar acorde a como Él quiere, en donde quieras. Pero está mostrando actitud. Una actitud de este hombre era la perseverancia. Y ve el Señor se hace presente que en medio de la idolatría, porque ahí había una idolatría a Bethesda, Él se hace presente y simplemente te dice, levántate, toma tu lecho y anda. ¿Y qué le pasó? Al instante este hombre anduvo. Amén. Pero le dice que toma su lecho. Toma tu lecho. Ese lecho sirve para recordarle a la persona de dónde lo levantó el Señor. Esto significa que para ustedes, queridos hermanos, siempre, como dice Apocalipsis en los primeros capítulos, acuérdate de dónde te ha levantado el Señor, de dónde te ha sacado el Señor. Hay muchas cosas que están pasando en el mundo, queridos hermanos. Anoche, mientras yo estaba sembrando en las redes, hasta el TikTok y todo eso, veo una persona que pone como queriendo hacer una profecía para la Argentina referente a lo que está pasando en el mundo. Y yo le reprendí en el nombre de Yeshua. Reprendí a esa persona que estaba queriendo sembrar cosas malas para la Argentina. Diga conmigo, lo que tenga que pasar, Lo que tenga que pasar, va a pasar. va a pasar. Porque en Mateo 24 Mateo 24 está escrito está escrito que va a haber terremotos, que va a haber terremotos, que van a pasar cosas. que van a pasar cosas. Miren esto. Claro que van a pasar cosas, pero una cosa es que pase acorde a la voluntad de Dios en donde quiera que pase, y otra cosa es que alguien quiere estar maldiciendo a tu pueblo, a tu país, a tu lugar. Lo reprimí. Amén. Porque esa persona estaba diciendo que en esta semana, no sé, en estos días, iba a pasar lo mismo en la Argentina que pasó en otro país. Y ustedes saben lo que pasó en otros países, de los terremotos y todo eso. ¿Pero por qué? Porque también hay calores intensos, hay cosas que están... Pero todas las señales que está habiendo en el mundo son señales que ya están profetizadas. Pero nosotros, en este momento, estamos orando, sabemos que, diga, el Señor nos guarda. El Señor nos guarda. Por eso los primeros meses de entrada todos estaban enfocados a que Él nos guarda. Amén. Hasta el pastor mandó que levántate, que nos protege, etcétera, etcétera. Vamos a ir a otro ejemplo más. Para los que están sumando a la consigna, vaya mi esposa a Marcos capítulo 2, mientras vemos las consignas y dónde estaba la base. ¿Por qué me levanto y ando? ¿Por qué me levanto y ando? Y hemos visto que nos levantamos y andamos porque alguien declaró en el nombre de Yeshua, Señor y Salvador, que uno se tiene que levantar y andar. ¿Dónde está? Hechos 3, versículo 6. Ahí está escrito. Mas Pedro dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Yeshua, levántate y anda. Muy bien. Marcos capítulo 2, versículo 3 en adelante. Vamos a leer el versículo 3 y 4 primero. Dice, Entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por 4, y como no podía acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaba, y haciendo una abertura, bajaron el lecho en que yacía el paralítico. Hasta ahí nomás. Bajaron al paralítico, rompiendo el techo en su lecho, y vemos que eso significa donde estaba recostado, paralizado. Y acá vamos a aprender algo. Vamos a aprender algo que es muy importante, que puede confundir a los cristianos, pero a la luz de la verdad no podemos confundir. La confusión viene cuando hay ya una idolatría a ciertas cosas. La palabra del Señor vemos que dice claramente
Entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por 4. Esto representa a personas que son llevadas ¿a dónde? A la iglesia. ¿Sí? Voy a poner ojos pegados, ¿viste? Que miren. No se preocupen ustedes por leer, ya, queden tranquilos. Tienen que tener paz. Usted también, pastor, mire. Necesitaba de otras personas. De otra persona. Mire, hay personas que van a la iglesia no porque quieren ir, es porque hay amigos que sí creen. Dicen, vamos, te voy a llevar a un lugar en donde te vas a levantar y vas a andar. Digan, en este momento van a estar diciendo amigos, que creen en el Señor, que creen en el Señor, a otra persona que no se congrega, decir, vamos, nos vamos a congregar ya, te vas a levantar, y vas a andar, en el nombre de Jesús. Dice, y como no podían acercarse a él a causa de la gran multitud, el Señor estaba hablando, estaba predicando. ¿Qué hicieron? Hicieron una abertura, rompieron el techo. ¿Se imagina usted una congregación de mucha gente y de repente ve a 4 individuos rompiendo el techo? Que, digan conmigo, acaban de interrumpir la prédica. Diga, al Señor no le interesa, que se interrumpa una prédica, para hacer un milagro. Más cuando ve fe. Ahora vamos a ver en dónde vio la fe. Porque yo pregunté, ¿este paralítico fue sanado por fe? Amén, dijeron muchos. ¿Qué dice el versículo 5? El versículo 5 vamos a leer acá. Al ver Yeshua la fe de ellos. ¿La fe de quién? De los amigos. Digan conmigo, el Señor. Dígale que tiene micrófono. El Señor no vio la fe. Del paralítico. Porque muchas personas. Están paralizadas. Y no tienen fe. Escuchen esto. Dice, y al ver Yeshua la fe de los 4 amigos, le dijo al paralítico, hijo, tus pecados te son perdonados. Amén. ¿Por qué se levantó el paralítico? Digan conmigo, porque le fueron perdonados. Los pecados. Ahora digan, acá vamos a aprender algo nuevo. Una cosa que es para consumición y otra cosa que es de bendición. Hay que tener cuidado, pero porque están confundidas las personas. Y he hablado que sé que escuchan este programa, tengo que hacer una enseñanza. Digan conmigo, hay muchas confusiones, pastor. Pero las enseñanzas nos llevan a la luz de la verdad. Miren esto. Acá viene la luz de la verdad en esta área también, que mucho está confundido. Este mismo panorama que está escrito en Marcos 2, también lo escribió Mateo en el capítulo 9. ¿Qué dice el versículo 3? Lo voy a poner ya en contexto. En contexto dice lo mismo, pero ¿qué dice el versículo 3 en Mateo capítulo 9, versículo 3? Entonces algunos de los escribas decían dentro de sí, este blasfema. Ahí está. ¿Por qué está diciendo este blasfema? Tanto en Marcos 2 también dijeron lo mismo, pero ahora van a ver por qué yo me fui a Mateo 9. Está diciendo que está blasfemiando porque ¿cómo es que vas a decir tus pecados te son perdonados? ¿Quién sos vos para venir a decir eso? Era una blasfemia. En ese tiempo también. En ese tiempo a mí me lo dijeron, ¿quién sos vos para decir que los pecados son perdonados? Pero si dice, harán las obras que yo hice, mayores harán. Pero ahora vamos a ver a la luz de la verdad. ¿Qué dice el versículo 5 de Mateo 9? Presten atención, escúchame tú. Porque ¿qué es más fácil decir? Dice, ¿por qué? Signo de pregunta. ¿Qué es más fácil decir? Los pecados te son perdonados o decir levántate y anda. Ahí está. Digan conmigo, las dos cosas son fáciles. No, dígalo, vamos a ganar tiempo, vamos, porque si no estamos las dos cosas joda, son ¿viste? Las dos cosas son fáciles. O sea, del hecho al trecho. ¿Qué hay? Poco trecho. Bien. Entonces, ¿qué vemos? Que cualquiera puede decir esa palabra mientras puedas hablar. Pero, digan conmigo, ahora hay que ver si se cumple. Entonces en el versículo 6 dice, pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dice entonces al paralítico, levántate, toma tu cama y vete a tu casa.
Y en el versículo 8 dice, todos se maravillaron de que Dios le haya dado tal poder, dice, a los hombres, no dice a Yeshua. Hombre, ¿qué poder? Miren esto. El perdón de pecado se tenía que manifestar ¿en dónde? En la cruz. En la cruz del Calvario se tenía que manifestar el perdón de pecado por la sangre que es derramada. Entonces, ¿por qué dicen que era una blasfemia estos maestros, estos fariseos y escribas? Porque ellos sabían que tenía que venir el Mesías. Y el Mesías era el que iba a traer el perdón de pecado. Y cuando lo ven a nuestro Señor y Salvador diciendo, tus pecados te son perdonados, para ellos, ¿qué era ya? Un falso profeta. Diga conmigo, lo que ellos no sabían. Lo que ellos no sabían. Lo que ellos no sabían. Ya nos conocemos, ¿no? Es que tengo oídos por ahí que oiga. Lo que ellos no sabían. Lo que ellos no sabían. Que Él era Dios. Que Él era Dios. Y Dios. Y Dios puede perdonar pecado. puede perdonar pecado. Antes de llegar a la cruz. Antes de llegar a la cruz. Y llegando a la cruz. Y llegando a la cruz. Porque es Dios. Porque es Dios. Veré la gloria al Señor. Él hace como Él quiere. Nadie podía perdonar pecado. Solamente llevaban. Porque tenían que llevar un cordero sin mancha. Para que el sumo sacerdote haga el sacrificio. ¿Sí? Pero, ¿y este cómo va a perdonar pecado? Esto es una blasfemia. Entonces en Juan 14, 12, que es en donde ha dicho, el que cree en mí, las obras que yo hago hará y también mayores hará. ¿Cómo? ¿Levantar a un paralítico? Sí, lo vas a levantar. Amén. Pero a veces estaban algunos paralizados por pecado. ¿Por qué están muchos paralizados? Por pecado. ¿Qué tenía este paralítico? Pecado. Pecados. ¿Por qué mucha gente está por el suelo? Por el pecado. Por el pecado. ¿Por qué están mal en las finanzas? Hay enfermedades. Hay pecados. Pero cuando un hombre de Dios te dice, levántate, tus pecados te son perdonados, ¿con qué autoridad va a decir eso un hombre de Dios? ¿Sabe dónde está escrito eso? Diga, pastor. Pastor. Está escrito. Está escrito. El que tenga oído para oír. El que tenga oído para oír. Que oiga. Que oiga. El espiritual escucha. El espiritual escucha. Y obedece. Y obedece. El hombre natural. El hombre natural. Escucha. Escucha. Y no obedece. Y no obedece. Es fariseo. Es fariseo. Porque los fariseos no creían. ¿Dónde está? Juan 20, 23. ¿Qué dice Juan 20, versículo 23? Le dice a los apóstoles. A quienes perdonen los pecados les son perdonados y a quienes no les son retenidos. Eso pasó en Hechos capítulo 5. Pedro, sabiendo que tenía ese poder para perdonar, viene a Ananías y Zafira, que le habían retenido algo que habían prometido para con Dios, y no le perdonó ese pecado, y se enoja Pedro y dice, han blasfemado contra el Espíritu. Y muere. Tanto Ananías como Zafira. Si quieren leerlo después, léanlo. Entonces, había un poder delegado de parte. Pero y a quienes no. O sea, a quienes no. O sea, a quienes no, a quienes hay personas a quienes no se le va a perdonar el pecado. ¿Dónde está escrito eso, pastor? En primera, si vas a Moraya a particular, si vas a primera de Juan, capítulo 5, vamos a ver que en el versículo 16 lo dice. O sea, hay pecados que puedo perdonar y el hombre de Dios, si quiere, se perdona, y si no, no se perdona. Hay cosas que se pueden perdonar y hay cosas que no. Ya hablé de este tema, pero ya que estamos hincapié, ¿qué? Porque estás perdonando a un paralítico. Pero el apóstol Pablo, en 1 de Corintios capítulo 10, le pone a los corintios en contexto y le muestra un gran poder. En el versículo 16 le dice, el pan que partimos, ¿acaso no es el cuerpo de Cristo? Y sí. La copa que bendecimos, ¿no es la sangre de Cristo? Y sí. Entonces, siendo uno solo pan, nosotros ser muchos formamos un cuerpo. Pero está hablando de que hay un hombre que tiene el poder, ¿para qué? Digan conmigo, para consagrar el cuerpo y la sangre. El cuerpo y la sangre. Y en 1 de Juan, capítulo 1, versículo 7, dice, si estamos en comunión unos con nosotros, estamos dando la luz, la sangre lo limpia de nuestros pecados. ¿Y quién la consagra? El pastor. Entonces tiene poder el hombre de Dios. Amén. Amén. Gloria a Dios.
Si el hombre de Dios la consagró, porque los hombres, los pastores consagran la cena del Señor. Y cuando bebe la sangre, ¿qué dice que es para qué? Para el perdón del pecado. Ay, denle la gloria al Señor. Que tengo oídos para oír, que oiga. Vamos a ver, ¿qué dice? Sí. ¿A dónde estabas, mi esposa? A ver si estás ahí. Primera de Juan, ¿no era que? Primera de Juan. Capítulo 5, versículo 16. Dice así la palabra del Señor. Si alguno viere a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá y Dios le dará Ahí vida. está. Es decir, va a ser ¿qué? Perdonado. Ahora póngale. Esto es para los que... Espera, amor, porque no dije... Aguanten un segundito. Sí, póngale que... Acá está hablando un apóstol. Dice, no, pero a este no. Por este no. No hay que orar por este ni hay que perdonar. ¿Qué termina diciendo? Esto es para los que cometen pecado que no sea de muerte. Hay pecados de muerte por el cual yo no digo que se pida. Ahí está, ¿ve? Hay pecado, yo no digo que se pida. Y luego dice... Toda injusticia es pecado, pero hay pecado no de muerte. Entonces, los hombres de Dios pueden discernir cuál es el pecado de la persona porque conocen la Escritura y saben en qué área. Por eso quedó registrado en YouTube. Hay una prédica que se llama Los pecados que Dios no perdona, que está en el canal de la radio. Bueno, acá vemos entonces un ejemplo muy claro que el Señor, antes de llegar a la cruz, digan conmigo, ya perdonó pecados. Ya perdonó pecado. ¿Y a cuánto más no podrá hacer en este tiempo? No podrá hacer en este tiempo. Ahora solamente tengo que confesar que he pecado contra él. Y él me perdona. Luego tengo que beber la sangre para que se cumpla. Porque la sangre es para el perdón de los pecados. Es para perdón de pecados. Amén. Entonces hay una confesión y hay un beber de él. Hay un beber de él. Todo eso está Primera de Juan 1, del 7 al 10. Léanlo, queridos hermanos. Para ir terminando, entonces la consigna, ¿cuál fue? ¿Por qué me levanto y ando? ¿Y qué dijo Pedro? Más Pedro dijo, no tengo plata ni oro, sí, pero lo que tengo te doy, en el nombre de Yeshua, levántate y anda. Amén. Queridos hermanos, acá viene la parte que es un broche de oro para todos los que están escuchando. Amén. ¿En qué área? En el área del que por qué Dios te dice levántate y anda. ¿Saben dónde está, queridos hermanos? En Isaías capítulo 60. En Isaías capítulo 60, ahí vamos a ver, queridos hermanos, yo lo voy a hacer en oración, diciéndole también el título. En Isaías capítulo 60 hay una palabra muy importante para ustedes, queridos hermanos. Hemos visto que la base dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te lo doy. Es decir, te estoy por dar al Señor. En el nombre de Yeshua, Señor y Salvador, levántate y anda. Isaías capítulo 60, en el versículo 1 al 2 dice, levántate, resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria de Dios Padre ha nacido sobre ti. ¿Por qué aquí? Que tinieblas cubrirán la tierra, y sabemos que está pasando eso, y oscuridad las naciones. Mas sobre ti estará el Señor, y sobre ti será vista mi gloria.
El título es En el nombre de Yeshua. Levántate y anda, hermano. Amén. Levántate y resplandece, hermano. Porque Dios está sobre ti. Él se derrama con poder a través de la palabra, a través del Espíritu Santo. Y si está sobre ti, la palabra dice, de Romanos 8:31, si Dios es por mí, si Dios está conmigo, ¿quién contra mí? Es el mismo Señor que le dijo al que no tenía fe, como a los que tenemos fe, levántate y anda. Yo te voy a decir algo, querido hermano. Cualquier persona que tú veas prosperada en cualquier área, que se levanta y anda y es próspero sin tener al Señor, la Biblia me dice que el día que caiga no se levanta más. Pero nosotros que estamos con el Señor no podemos caer 1,000 veces. Digan conmigo, pero Él 1,000 veces. Pero una y mil veces nos vuelve a levantar. nos vuelve a Hoy levantar. nuevamente el Señor me Hoy dice, nuevamente el Señor me levántate, dice, levántate. en el nombre de En Yeshua, el nombre de Yeshua. y anda. y anda. Amén. Amén. Gracias, Padre Celestial. Gracias, Señor. Te voy a pedir a mi querida esposa para que cantemos, hagamos una administración a través de la adoración. Gracias, Señor. Gracias, Padre Celestial, porque tú estás compartiendo en este momento con tu Espíritu Santo, tú estás sanando, Señor. Y qué importante es que tú estés sanando, que estés trabajando, Padre Celestial. Gracias porque tú estás ministrando a las personas. No sé qué ministración va a hacer mi querida esposa, por supuesto. Vamos a ministrar a los queridos hermanos para que ustedes puedan recibir algo tan lindo de parte de nuestro Señor a través de esta administración. Gracias, Padre. Sigue trabajando, Espíritu Santo. Sigue trabajando, Espíritu Santo. Sé que montañas tan altas que no crees escalar y un horizonte tan lejano que no crees alcanzar. Sé que la duda y la indecisión son enemigos que hay que derribar. Levántate con fe. En Dios está el poder para hoy vencer. Si puedes creer, todo es posible. Si puedes creer, confiesa que es así, aunque no puedas ver. No des lugar a dudas, tan solo algo de fe. Si puedes creer, no importa el milagro, Dios tiene el poder. Conforme a su voluntad se ha de hacer. Declárate en victoria, no hay de qué temer. Si puedes creer. Porque al que cree todo le es posible, querido hermano. ¿Acaso has olvidado que Dios contigo está? Que solo Él puede secar el mar para que puedas cruzar. En ti está la decisión de ser un vencedor. Levántate con fe. En Dios está el poder para hoy vencer. Si puedes creer, todo es posible. Si puedes creer, confiesa que es así, aunque no puedas ver. No des lugar a duda, tan solo
anda, hermano. En el nombre de Yeshua, Señor y Salvador. Tienes que creer. Gracias, Señor. El Espíritu Santo de Dios trabaja en ti, hermano. El Espíritu Santo de Dios te dijo hoy y tenés que tomar todo lo que el Señor te dice espiritualmente. Te está hablando de un levantar, y un levantar, pero un levantar para andar. Y cuando nos levantamos y andamos, tenemos que dar gloria a nuestro Señor y Salvador. ¿Qué tenemos que hacer? Poner todo en manos de Dios. Él nos ha mirado a nosotros, nos mira de una forma maravillosa, y qué lindo es que nosotros podamos sentir, queridos hermanos, que cuando ponemos todo en la mano de nuestro Señor, Él siempre nos va a bendecir grandemente. Gracias, Padre Celestial, porque estás trabajando, estás ministrando a los hermanos que por fe están acercándose más y más a tu presencia. Espiritualmente, escuchando esta palabra, ellos se están acercando, y sé que se van a acercar también a congregarse, Padre Celestial, porque están tomando estas enseñanzas. El Espíritu Santo de Dios está trabajando. El Espíritu Santo de Dios, querido hermano, sabe todo lo que hay en tu vida. Él lo sabe absolutamente todo. Él nos ama. Él ha dado la vida por todos nosotros. Él ha dado la vida y conoce tus caminos, ¿sí? Conoce cada pensamiento, todo lo que en la área que tú te has movido, Él lo sabe. Solamente está esperando que tú te acerques, que tú le pidas. Santiago 4, versículos 7 al 8 dice: resistid al diablo y huirá de vosotros, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. El Señor ha esperado este momento. ¿Para qué? Para hablarte, para decirte: levántate y anda en mi nombre, dice el Señor. Gracias, Padre, por hacer que el hermano, la hermana y los que están escuchando se levanten. Van a cambiar su forma de pensar, porque el Señor está con ellos. En su nombre lo hemos dicho. Cuánto he esperado este momento. Cuánto he esperado que estuvieras así. Cuánto he esperado que me hablaras. Cuánto he esperado que vinieras a mí. Yo sé bien lo que has vivido. Sé también por qué has llorado. Yo sé bien lo que has sufrido. Pues de tu lado no me he ido. Pues nadie te ama como yo. Pues nadie te ama como yo. Mira la cruz, esa es mi más grande prueba. Que nadie te ama como yo, dice el Señor, pues nadie te ama como yo, pues nadie te ama como yo, dice el Señor. Mira la cruz, fue por ti, fue porque te amo. Nadie te ama como yo. Ese es el verdadero amor.
sé bien lo que me dices, aunque a veces no me hable. Yo sé bien lo que en ti sientes, aunque nunca lo compartes. Yo a tu lado he caminado, yo junto a ti siempre he ido. Algunas veces te he cargado, el Señor, yo he sido tu mejor amigo. Pues nadie te ama como yo, pues nadie te ama como yo, dice el Señor. Mira la cruz, esa es mi más grande prueba, que nadie te ama como yo, dice el Señor. Pues nadie te ama como yo, pues nadie te ama como yo, dice el Señor. Mira la cruz, fue por ti, fue porque te amo. Nadie te ama como yo. Levántate y anda, dice el Señor. Levántate en el nombre de nuestro Señor. Nadie te ama como yo. Levántate. Anda, dice el Señor. Nadie te ama como yo. Denle la gloria al Señor Cristo. Si le van a dar al Señor, denle con fuerza, queridos hermanos. Denle la gloria al Señor. Yo a veces me pregunto si cuando estuvimos en la copa hacían eso. Pero el Señor, gracias por amarnos, Señor, y darnos esta palabra. De esta forma, hemos compartido esta enseñanza bíblica a cargo de los pastores y salmistas Ángel Ramón y Melanie de Ferreira, del ministerio Somos de Yeshua, El Salvador. El Salvador. Para siembras, nuestro código alias es Somos de Yeshua. Búscanos en nuestras redes sociales como Pastor Ángel Ramón y Melanie de Ferreira en YouTube. Bendiciones. Bendiciones.